Hablándonos, y les invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, que es lo que nos corresponde para hoy. Marcos capítulo 6, y nuestro tema de hoy: deja que Jesús suba a tu barca. ¿Cómo es? Deja que Jesús suba a tu barca. Jesús siempre andaba con sus discípulos para todo lado. Donde Jesucristo estaba, sus discípulos también estaban. Pero en esta ocasión vamos a mirar un momento donde Jesús los deja, un momento donde Jesús sí se queda y envía a sus discípulos adelante. Van en esa barca, y esa barca para nosotros puede ser nuestra vida, nuestro hogar, nuestro corazón. Es esa barca. Y muchas veces nosotros sentimos que avanzamos en esa barca, pero sin Jesucristo, aún conociéndolo. Y muchas veces nosotros miramos que Jesucristo se queda en la ribera, en el otro lado, en la otra orilla. Y eso es lo que sucedía. Miremos ahí en el versículo 45 de Marcos 6. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús estaba con sus discípulos, pero llegó un momento donde él los envió adelante y él se quedó allí a la orilla. Y tal vez sus discípulos lo único que lo miraban era a través de la distancia. ¿Y cuántas veces nosotros, aun siendo conocedores, sentimos que nuestra barca se va a un lado y que Jesús se queda en el otro extremo? Y cada vez parece que lo vemos lejos. Aún tenemos tantos problemas, dificultades y necesidades que parece que Jesús se queda allá en el otro lado y que nosotros cada vez parece que nos alejamos. Los discípulos siempre andaban con él, pero en esta ocasión se habían alejado. En esta ocasión iban en una barca mientras Jesús se había quedado ahí en la ribera, mientras Jesús se quedaba ahí en la orilla. Y muchas veces sentimos que igual lo perdemos de vista. Y ellos sentían que entre más su barca avanzaba, más perdían de vista a Jesús. ¿Y cuál era el motivo? Porque Jesús estaba orando. Y en el versículo 46, ¿qué nos dice? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ya no estaba ahí en la orilla, ahora ellos sabían que Jesús había subido allá al monte a orar. Y por eso ellos ya no lo podían ver. Ya no estaba en el lugar donde ellos lo habían dejado. Jesús era un hombre de oración mientras estuvo aquí en la tierra. Para él lo más importante era la oración. Miremos ahí en Lucas 5, 15, 16, sin perder los demás. Lucas, capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero su fama, ¿qué dice? Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, ¿qué hacía? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque la fama de Jesucristo crecía más y más, ¿qué hacía Jesucristo? Él se hacía a un lado, subía al monte para orar. Porque para él lo más importante era la oración. Para Jesús lo más importante era esa relación personal con Dios. Él sabía que a través de la oración podía estar frente a su Padre. Él sabía que si él tenía fama, no era gratis. Si Jesús tenía fama, si Jesús cada día se hacía más famoso, ¿es gracias a quién? Era gracias a su Padre. Por eso él, a pesar de la fama que él tenía, él siempre buscaba un tiempo para alejarse y orar. Aunque la gente lo buscaba, aunque estaba rodeado de muchas personas que lo clamaban y lo buscaban, a él no le importaba. Y él tenía un tiempo especial para estar con Dios. Cosa que a veces nosotros no hacemos. Entre más crece nuestra fama, entre más trabajo tenemos, entre más bien nos va en el trabajo, en la empresa, en el negocio que tenemos, en lugar de más buscar espacios para estar con Él, ¿qué hacemos? Nos alejamos.
trabajamos, el pretexto que tenemos mucho trabajo, que estamos ocupados. Miren que Jesús no era cualquier persona aquí en la tierra, era un hombre muy famoso. Era alguien que su fama cada vez que dicen crecía más y más. Mas sin embargo eso no era impedimento para que él dejara un tiempo para entrar en oración. Él dejaba un espacio para tener un encuentro personal con su Padre Celestial. Qué bueno que nosotros pudiéramos aprender de eso, y entre más nosotros seamos bendecidos por trabajo, más lo busquemos para darle gracias. Porque si tenemos ese trabajo es por Él, porque si nos va bien por lo que estamos haciendo es por Él. Qué bueno que nosotros busquemos entonces un espacio para agradecerle. Jesús era un hombre de mucha oración, y a Él no lo detenía la fama, a Él no lo detenía los compromisos que había adquirido con estas personas, y aunque lo buscaban, Él los dejaba ahí y Él se iba a orar. Y no se iba a orar a cualquier lado de manera cómoda, Él subía al monte. Él se quedó ahí a la orilla y envió a los discípulos adelante. Y Él se quedó, pero se quedó haciendo ¿qué? Despidiendo a la multitud, pero también ¿qué estaba haciendo? Orando. Jesús es el hombre de oración. Si estos discípulos se hubieran quedado orando y sirviendo, ayudando también a despedir las multitudes, muy probablemente no hubieran tenido que sufrir lo que ellos iban a sufrir. Ellos iban a tener problemas, ellos iban a tener dificultades. Pero si ellos se hubieran quedado, pero ellos no en ningún momento le dijeron a Él, queremos quedarnos contigo, queremos también ir a orar. Jesús se quedó ahí para orar y a ellos les dijo, vaya. Y ellos se fueron, y Él se quedó. Y después iban a tener problemas allá en esa barca, si ellos se hubieran quedado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en una ayuda, pero preferimos ir a hacer otras cosas, ir a trabajar, ir a pasear, ir a hacer cualquier otra actividad? Y los testimonios mismos de las personas que teniendo la oportunidad para estar una vez siquiera en el mes en intimidad con Dios, los testimonios de ellos mismos no son buenos. Cuando ellos dicen, verdad, yo reemplacé, yo pude haberme quedado orando, pero preferí irme a hacer otra actividad, preferí irme a otro lugar. Los discípulos podían quedarse con Él ahí también en la orilla, despidiendo a las personas y después irse a orar, pero sin embargo no lo hicieron. Ellos prefirieron irse a descansar en esa barca. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? ¿Cuál fue la dificultad que después ellos iban a tener? Primero, la barca estaba en medio del mar y en plena noche. En el versículo 47, ¿qué dice? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Qué pasó? Ellos se fueron, pero la barca se les quedó, se quedaron por allá y no sabían qué hacer. Estaban en medio del mar y en medio de la noche oscura. Podrían haberse quedado con Él, podrían haberse quedado orando, pero prefirieron irse, querían estar más cómodos, querían descansar. Lo que ellos no sabían es lo que les iba a pasar. Y su barca se quedó allá, se quedó en medio de la noche y también en medio del mar. Ya quedarse en una barca a la deriva, en medio del mar embravecido, no es una experiencia agradable. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra barca llamada hogar, cuántas veces en nuestra barca llamada vida, trabajo, empresa, nos quedamos en medio de la noche, nos quedamos en medio del mar y no sabemos qué hacer? Y pudimos habernos quedado con Jesús, y pudimos habernos quedado a su lado, y pudimos haber dedicado un tiempo para Dios, pero preferimos coger nuestra barca y hacernos a un lado. Ellos se fueron a un lado, ellos se fueron, pero se quedaron allá en ese mar. No sé en qué mar podemos estar pasando cada uno de nosotros. Ese mar también es nuestro hogar, y a veces tenemos grandes oleajes, a veces grandes vientos, y a veces estamos en problemas, simplemente porque preferimos alejarnos de Jesús. Ellos estaban con Jesús, pero ellos prefirieron tomar su barca y alejarse. Y Jesús se quedó solo en tierra.
orando. Y no era la primera vez que Jesús se quedaba solo, cuando tenía que orar. Ahí en Mateo 26, 40 y 41, ¿qué dice? Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No era la primera vez que ellos dejaban a Jesús solo cuando él tenía que orar. Cuando Jesús tenía que subir al monte, cuando Jesús tenía que ir a orar y los necesitaba a ellos en oración, ellos estaban muy cansados. Ellos estaban durmiendo, ellos se hacían a un lado. ¿Y cuántas veces cuando Jesús quiere que nosotros estemos en oración, porque Él va a bendecirnos, nosotros preferimos descansar? Nosotros preferimos coger nuestra barca e irnos y alejarnos. El pretexto de que tenemos un paseo, el pretexto de que estamos muy cansados, el pretexto de que no queremos estar. Y nos alejamos. Y después nosotros tenemos problemas, y después nos quejamos, y después nos lamentamos por lo que nos está pasando. Muchas veces nosotros nos alejamos de Jesús y nuestro hogar empieza también a estar en un mar embravecido. Y sentimos que nuestro hogar no es el mejor, nuestra esposa, nuestro esposo, y las cosas nos salen mal, y nuestro hogar está a punto de destruirse. Y entre más esta barca se quiere hundir al mar, en lugar de acercarnos a la orilla donde está Jesús, nos alejamos más. Ellos tenían la oportunidad de estar con Jesús, pero ellos prefirieron alejarse. ¿Y qué iba a hacer Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la orilla? Dice que él se quedó orando. Pero ellos se fueron. Y allá en ese mar, entonces estaban desesperados. ¿Cómo estaba entonces la barca de ellos? Estaba en medio del mar y en una noche embravecida. Segundo, ¿qué les pasó? El viento estaba en contra. En el versículo 48, la parte B, veamos todo ello, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento, que dice, les era contrario. El viento era contrario. Entre más ellos querían avanzar, el viento los regresaba. Entre más ellos querían llegar a la orilla, el viento los llevaba más a lo profundo de ese mar. Mientras Jesús estaba solo, mientras Jesús estaba orando, ellos estaban en medio del mar y en una noche oscura. Pudieron quedarse con Jesús, podían estar orando, pero más sin embargo ellos prefirieron irse. ¿Y cuál fue la consecuencia de ello? Que se quedaron en medio de la noche y en medio del mar. ¿Y cómo estaban los vientos? En contra. Bravos y en contra de él. Sentían que en lugar de avanzar, iban para atrás. ¿Cuántas veces nosotros sentimos cosas iguales? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que entre más nos esforzamos por avanzar, más vamos para atrás? ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos que se han alejado de Jesús y no quieren estar en sus tiempos de oración con Él, pueden experimentar eso? Vientos fuertes que cada vez los hacen retroceder. Y se escucha comentarios y testimonios de los mismos hermanos. No sé qué me pasa, entre más quiero avanzar, más retrocedo. No sé qué pasa, las cosas en lugar de salirme bien, me salen mal. Y renegamos, y le echamos la culpa a Dios, y le echamos la culpa a Jesucristo. Los discípulos siempre andaban con Jesús, pero en esta ocasión Jesús tenía que quedarse en la orilla para despedir a quienes estaban con Él y para entrar en oración. ¿Y los discípulos qué hicieron? Se fueron. Lo dejaron. Y después, ¿cuál era el problema? Que estaban en medio del mar y que no sabían qué hacer. Y que los vientos estaban en contra, y entre más ellos querían avanzar, más se regresaban, más se estancaban. Porque entre más nos alejemos de Jesús, nuestra vida es como un barco a la deriva. Mientras más nos alejemos de Jesús, esos vientos
siempre estarán en contra, y esos vientos, en lugar de hacernos avanzar, nos van a hacer regresar, nos van a estancar. Jesús era un hombre de oración y le gustaba mucho la oración, porque él sabía que a través de la oración podía estar en intimidad con Jesús, con su Padre en ese entonces. Y nosotros ahora, igual, a través de la oración, a través del ayuno, podemos estar en intimidad con Jesús. Entre más oremos, más cerca de Jesús. Hay personas que dicen, ¿y yo cómo hago para estar cerca de Jesucristo? Es que yo oigo a personas que dicen que tienen a Jesús tan cerca y yo no lo siento. ¿Pero por qué no lo siente? Porque no se acerca. ¿Y por qué no se acerca? Porque no le gusta la oración. A través de la oración, a través de la adoración, a través de la alabanza es como yo me acerco a Jesús. Solamente en oración puedo sentirlo. ¿De otra forma cómo? De otra forma no lo puedo sentir, solamente en oración. Pero cuando yo me alejo de la oración, entonces me alejo de Jesús. Y entonces puedo sentir que mi vida es como ese barco que está en medio del mar, que está en una noche muy oscura y que no sabe para dónde ir. Imagínense una noche oscura. Si muchas veces aquí mismo en la ciudad, cuando se va la luz, no sabemos qué hacer. Si muchas veces aún en un recinto pequeño, en este lugar, en su casa, cuando se va la luz, no sabe qué hacer. Imagínense estar en un mar embravecido, imagínense estar en este mar, pero en medio de una noche oscura. Ellos no sabían qué hacer. Por eso la barca estaba en medio del mar, el viento estaba en contra, y tercero, estaban desesperados. Tenían fatiga. En el versículo 48, la primera parte que dice, y viéndolos remar con gran fatiga. Estaban desesperados, estaban remando sin saber, pero el viento cada vez los vencía y el viento los hacía retroceder. Ellos estaban desesperados, estaban con fatiga, no sabían qué hacer. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos que cuando nos alejamos de Jesús, cuando no hacemos uso de la oración, nuestra vida está como ese barco y nosotros nos sentimos con fatiga y nos sentimos desesperados y no sabemos qué hacer? Imagínense por un momento a esos discípulos en medio de ese mar oscuro, no veían nada, solo sentían que cada vez parecía que se hundían. Estaban desesperados, estaban asustados, no sabían qué hacer. Nuestra vida sin Jesús sería como eso, como una barca a la deriva. Nuestra vida, alejados de Jesús, no nos tocaría sino remar y remar desesperados, pero en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Ellos remaban y remaban, pero cada día era peor. Cada vez que nosotros nos alejamos de Jesús, cada vez que no hacemos uso de la oración, nos toca remar y remar, y quedamos cansados y no avanzamos. Y miramos cómo nuestro matrimonio cada día se hunde más, y entre más nosotros nos esforzamos y remamos, no pasa nada. Ellos remaban y remaban y estaban en el mismo lugar, tanto que ellos, como dicen, que estaban fatigados, estaban desesperados porque no sabían qué hacer. Y podían haberse quedado con Jesús allá en la orilla, pero más sin embargo ellos prefirieron irse y estar cómodos. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos estar en un tiempo de oración? ¿Cuántas veces nosotros decimos vamos a ayunar y preferimos? Nos vienen mil ideas a la cabeza, pero es que me puedo ir a pasear, es que puedo disfrutar, es que puedo estar con mi familia, y rechazamos ese tiempo de intimidad con Jesús. Y después simplemente nos lamentamos. Ellos estaban mal, ellos estaban en medio del mar, ellos estaban remando desesperados y sentían que el viento cada vez los hacía estragos en su vida. Tenían problemas. Y cuando uno tiene problemas, muchas veces se olvida hasta de Dios. Pero lo importante y lo más bonito de esto es que él, aún estando allá en la orilla, él los vio. Él los vio. Ahí en la parte A del 48 que dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Y aunque ellos no podían ver
Él sí los estaba mirando. Y eso es lo más hermoso de nuestro Dios, que aunque nosotros muchas veces lo dejamos, aunque nosotros somos los que nos alejamos de Él y nosotros no parece verlo y nosotros no lo vemos, Él sí nos ve a nosotros, sí nos está mirando y Él está ahí pendiente. Ellos no lo podían ver porque ellos estaban desesperados, ellos estaban remando, ellos lo único que querían era salir, pero más sin embargo dice que Jesús desde allá de la orilla ya los había mirado, ya sabía que ellos estaban desesperados. Ya sabía que ellos lo necesitaban. Y ese es nuestro Cristo maravilloso. Ese es nuestro Dios maravilloso. Que aunque muchas veces nosotros nos olvidamos de Él, y aunque muchas veces cogemos nuestra barca y nos vamos y lo dejamos ahí en la orilla, nosotros le decimos o se sube o lo dejo. Y lo dejamos ahí en la orilla. Pero lo bonito y lo hermoso de Él, de tener ese Dios maravilloso y ese amado Jesús, es que Él nos ve. Él aún en medio de esa oscuridad. Y tal vez yo no lo puedo ver, pero Él está viendo. Tal vez yo no lo puedo sentir porque estoy desesperado, pero Él está. Así tú no lo puedas sentir porque estás muy desesperado, porque tal vez el hogar está destruido, porque tal vez no tengo empleo, porque tal vez hay problemas económicos. Así parezca que yo no lo veo o parezca que yo no lo siento. Él está con nosotros. Él está ahí. Jesús se había dado cuenta de lo que a ellos les estaba pasando. Ellos estaban desesperados, ellos no sabían qué hacer, pero Jesús ya los había visto. Él conoce tu necesidad, Él conoce la mía. Él conoce por lo que estamos pasando. Él sabe qué vientos hay en nuestra vida. Lo único que Él quiere es un corazón dispuesto. Jesús quería adelantarse a ellos, ahí en la parte final del 48. Dice, y quería adelantárseles. Él los miró, que estaban desesperados, que estaban remando, y entonces, ¿qué dice Él? Miremos toda la parte final. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, ¿y qué quería hacer Él? Y quería adelantárseles. ¿Por qué quería adelantárseles? Porque los vientos estaban ¿en qué? En contra. Y esta barca estaba a punto de hundirse, y por eso Él quería adelantárseles, ponerse adelante, para que el viento le pegue a quién, a Él, y de esta manera poderlos ayudar. Cuando Él mira que ellos estaban a punto de hundirse, Él dice que se lanza sobre ese mar y va caminando, y la intención de Él es adelantarse a ellos para protegerlos, para guardarlos, porque eso es lo que Él hace. Él nos ama tanto que Él quiere protegernos, solamente que a veces nosotros no lo dejamos, a veces nosotros nos adelantamos y lo dejamos, pero a pesar de eso Él quiere adelantarse. Hay una gráfica por ahí, quien alguna vez la miraba, de un dibujo, una gráfica de Jesús, y me parece algo interesante. En esta gráfica hay un señor enojado con Dios porque una piedra le pega en la cabeza, y él desesperado empieza a quejarse con Dios. Ah, Señor, pero ¿por qué lo permites? Mira, ya me golpearon con esa piedra. ¿Dónde está Dios? Y él estaba enojado con Dios porque una piedra le pegó a él. Y en la gráfica aparece Jesús ahí, extendido sus brazos y un montón de piedras delante de él. Que todas las piedras le caían a Jesús y caían, y lo voltea a ver a él y le dice, ah, discúlpame, es que se me pasó una, porque todas las demás piedras las había recibido bien él. Pero él estaba bravo porque una piedra de esas lo volvió. Lo que él no sabía es que Jesús estaba siempre ahí, cuidándolo, protegiéndolo. Él estaba delante de él para que toda piedra que era lanzada a ese varón le llegaba a Jesús. Y estaba enojado porque tan solo una se le había pasado. Y por eso Jesús, con toda humildad en este dibujo, lo voltea a ver y dice, ah, perdóname, es que se me pasó una. Se le pasó una piedra. Él estaba más pendiente de la piedra que lo golpeó y no de las tantas piedras que Jesús había detenido. A veces nosotros nos preocupamos más por ese problemita que llega a nuestra vida y no le agradecemos a Él por los tantos problemas que Él nos ha evitado y que nosotros ni cuenta nos hemos dado.
Tal vez nos enojamos porque tan solo hemos tenido un pequeño dolor, una enfermedad y no le agradecemos porque no nos damos cuenta que ese día, al salir ahí en la esquina, tal vez alguien lo iba a matar. Pero que si no lo mataron fue porque Jesús estaba delante, porque Él lo iba a hacer. Y entonces nosotros decimos qué buena suerte. Hoy algo nos comentaba una de nuestras hermanas su testimonio. Alguien por ahí la atracó. Ella igual no dijo buena suerte, pero otro sí podía haber dicho qué buena suerte. Alguien salió y me ayudó. No, no es buena suerte. No es que alguien salió y le ayudó, es que Jesús estaba delante. Y Él es el que recibía todo. Es porque Jesús está delante de nosotros. Por eso, ni cuenta nos hemos dado de las veces en las que Él nos ha salvado. Ese varón no sabía que delante de Jesús había un montón ya de piedras que todas eran para Él. Y estaba enojado porque se le pasó. Y nosotros nos enojamos porque una vez nos sale algo mal. Y no nos damos cuenta de todas esas cosas buenas que nos han pasado en la vida y que no fue por nuestra habilidad, no fue porque seamos los mejores, es por la bondad de Dios, es por la misericordia de Dios. Nos enojamos porque de pronto ese día discutimos con nuestra esposa, con nuestro esposo y le reclamamos y decimos, Señor, pero ¿por qué? Y yo siendo siervo, siendo sierva, ¿y por qué hoy tuve esta discusión con mi esposa? Y él me dice, si supieras que tu hogar ya se hubiera destruido hace rato si no fuera por mí. Y nos enojamos porque simplemente tuvimos un desacuerdo con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y le decimos, Señor, y yo te sirvo, yo no sé para qué te sirvo, si mira, ya tengo un problema con mi esposo otra vez. Y esta vez allá solo se ríe y dice, si supieras que tu matrimonio hace años tenía que haberse destruido, si supieras que hace rastros que tu hogar ya se hubiera desintegrado, y si todavía está en pie, es porque yo he soportado las piedras que eran para ti. Y Jesús corría entre las aguas y el mar porque su intención era ¿cuál? Adelantarse. ¿Y por qué quería adelantarse? Porque ellos tenían problemas con ese viento, porque esos vientos estaban en contra y ellos en lugar de avanzar retrocedían, pero sabía Jesús que si Él se ponía delante de ellos las cosas cambiarían. Jesús siempre va delante de nosotros donde quiera que vayamos. Cuando nosotros vamos a un lugar, a una oficina y nos atienden bien y nosotros decimos, ay, que yo sí le caigo bien a todo el mundo, es que yo sí soy de bueno, no, es que Cristo va delante de nosotros. Él va delante de nosotros y Él prepara el camino. Jesús quería adelantarse para ir delante de la barca porque los miró que estaban desesperados, porque sabía que si Él no se ponía delante, esa barca se podía hundir. Cuando nosotros nos alejamos, tenemos el peligro de olvidarnos de Dios. En el versículo 49, ¿qué nos dice? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Y gritaron. Cuando ellos lo vieron venir, ellos se imaginaron que era un fantasma. Estaban tan asustados, estaban tan desesperados que no lo reconocieron. Estaban tan asustados que no se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí adelante de ellos para cuidarlos. ¿Y cuántas veces nosotros, Cristo llega a nuestra vida y nosotros nos asustamos? Nos asustamos porque hasta nos hemos olvidado de Él. Cuando tenemos un problema, lo que hacemos a veces es olvidarnos de Él. Y ellos se habían olvidado. Nosotros somos muy fáciles para olvidarnos. Cuando lo tenemos todo, cuando tenemos un buen empleo, cuando estamos alentados, cuando nada nos hace falta, nos alejamos de Él. El pretexto de que no tenemos tiempo. Es que no tengo tiempo, es que usted supiera, yo tengo tanto trabajo. Y como tenemos tanto trabajo y somos bendecidos, nos alejamos de Dios. Y nos alejamos tanto que llega un día que nos olvidamos de Él. Tan solo era un tiempo el que estuvieron sin Él. Había unos problemas y los problemas hicieron que se olvidaran de Él.
Cuando vieron que alguien se paró al frente, ellos se asustaron y empezaron a gritar desesperados porque pensaban que era un fantasma y no Jesús. Nos alejamos cuando lo tenemos todo, o nos alejamos cuando nos falta. Nos alejamos cuando tenemos problemas. ¿Qué pasó, hermana, hermano? No, es que usted no sabe, he tenido unos problemas. Llegan alejando y los problemas seguirán creciendo. Jesús sabía que si él llegaba hasta la barca y él se paraba delante de ellos, podía ayudarlos. Pero a veces nosotros lo dejamos atrás. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Está delante de ti para que te cuides, para que te proteja? ¿O lo tienes tan lejos atrás que a veces nos olvidamos de él? Ellos lo tenían atrás, pero Jesús quería llegar adelante. Y Jesús quiere que lo tengamos adelante. Y tener adelante a Jesús significa que Él es siempre la primera opción. Significa que Él es el primero en todo. Pero a veces nosotros queremos que Él nos bendiga, queremos que Él nos ayude, pero a Él lo dejamos atrás. Ellos podían haberse quedado con Jesús, podían ayudarle, servirle, ayudarle a despachar las multitudes, para después con Él quedarse en oración. Pero no, ellos prefirieron coger la barca e irse. Y lo dejaron ahí, solo. Y después estaban en problemas, y después no sabían qué hacer, y el viento los quería hundir. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos la misma decisión? Y estamos tan ocupados, tenemos tanto trabajo, tenemos tanta bendición, que a Dios lo dejamos atrás. Y nosotros avanzamos, con Él o sin Él, porque creemos que esas bendiciones son nuestras. O cuántas veces, porque tenemos problemas, dificultades, hacemos lo mismo, lo dejamos atrás y salimos corriendo cuando Él quiere ir adelante de nosotros, abriéndonos camino. Si las puertas se nos cierran, es que tal vez Cristo está atrás de nosotros y no adelante donde debería estar. Solamente a través de oración y de alabanza, a través de ayuno verdadero, es que podemos hacer que Cristo esté delante de nosotros. Y esto no era la primera vez, y en algunas otras ocasiones sucedía lo mismo también, que se olvidaban de Él. Ahí en Lucas 24, 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y usted ya después de toda esa historia se va a dar cuenta que esos personajes iban con tantos problemas y dificultades, iban en el camino hablando con Jesús, mas no sabían que Él era. Estaba Jesús con ellos y no lo reconocían. Estaba Jesús con ellos y no sabían que iban con Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por los problemas? Que está Jesús con nosotros y nosotros preguntamos, ¿y dónde está Él? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Y no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, solo porque nosotros hemos tomado la decisión de tomar nuestra barca y marchar solos. Cuando yo tomo la decisión de tomar mi barca, llamado hogar, llamado corazón, llamado trabajo, o mi vida, y marcho solo, pasa esto, que puede estar Cristo conmigo y no lo reconozco. Iban caminando con Él y no sabían que era Él. Estaba ahí al frente de la barca y no sabían que era Él. Y empezaron a gritar desesperados, porque pensaban que era un fantasma, cuando Jesús lo único que quería era ayudarlos, protegerlos, cuidarlos de esa tormenta. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por esas dificultades? ¿Qué hacer cuando estamos en medio de ese mar embravecido? ¿Qué hacer cuando sentimos que los vientos están en contra? Porque a veces pareciera que los vientos están en contra. Que por más que queremos avanzar, retrocedemos. Que cuando queremos que las cosas nos salgan bien, nos salen mal. Queremos hacer cosas en nuestras fuerzas y en lugar de hacer las cosas para nuestro bienestar, se convierten en maldición. Sencillo, porque hemos dejado a Jesús a un lado. ¿Qué hacer entonces cuando estamos pasando dificultades? Primero,
Deja que Jesucristo te hable. En el versículo 50, ¿qué dice? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida, ¿qué pasó? Habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y llegó un momento donde Jesús, ahí en medio de la desesperación que ellos tenían, ¿qué hizo? Les habló y les dijo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, miren que yo soy Jesús. Pero a veces nosotros no dejamos que Jesús nos hable. Estamos tan preocupados por ese problema, estamos tan preocupados por esa necesidad, que no le permitimos que Él nos hable. Él quiere hablarnos. Solo a través de la oración, solo a través de la palabra Él nos habla. Solo cuando yo me meto en la palabra de Dios, Él me habla. Por eso es palabra de Dios. A veces nosotros sentimos que Él no nos habla, porque nosotros tenemos muy poco tiempo para estar con Él. Tal vez sacamos tiempo para la televisión, sacamos tiempo para ir al cine, sacamos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos 10 minutos para sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Tal vez nos reunimos con nuestra familia para todo, para planear un paseo, para organizar una fiesta, para decirle que queremos comprar una casa nueva, pero muy pocas veces nos reunimos en familia para estudiar su palabra y permitir que Dios nos hable. Tal vez estamos en ese mar emparecido porque no permitimos que Jesucristo nos hable. Tal vez estamos en medio de esos vientos embravecidos porque no permitimos que Jesús nos hable. Tal vez Jesús tiene la respuesta para lo que tú necesitas, solo que no le estás escuchando. Tal vez Jesús tiene la solución a ese problema. El problema es que nosotros no le escuchamos. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para escucharlo. Estamos tan cansados que no tenemos tiempo para escucharlo. Y por eso esa barca cada vez parece que se hunde más. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Deja que Jesús suba en esa barca, en mi barca. En el versículo 51, ¿qué dice? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿En qué momento los vientos fueron calmados? Cuando Él subió a la barca. Él sube a la barca y los vientos se calmaron. En el momento en que Jesús suba a mi barca, llamada hogar, llamada trabajo, llamada vida, esos vientos se van a calmar. No sé qué vientos están a punto de hundir tu barco. No sé qué vientos llegan a nuestra vida. Tal vez ya tenemos arreglado el problema económico, pero se levantan otros vientos. Tal vez ya hacemos las paces con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero otros vientos a veces se levantan. ¿Cómo calmar esos vientos? Cuando yo permito que Cristo entre en mi vida. Cuando yo permito que Jesús aborde mi barca. Tratando de lo que podría decirle: Señor, mi casa, mi hogar es esa barca. Yo necesito que subas a mi barca. Yo necesito que tú abordes esa barca. Porque si Jesús no está en mi barca, esa barca se hunde. Si Jesús no está con nosotros en esa barca llamada casa, llamada hogar, ese barco, esa barca se puede hundir. ¿Qué barca tienes tú que está a punto de hundir? ¿Qué barca tienes tú donde esos vientos están a punto de acabar? La única solución es dejar que Cristo entre. La única solución es dejar que Cristo sea el que tome el timón de ese barco. Mientras tú y yo seamos los que manejamos el timón de nuestro barco, tal vez no sabemos para dónde guiarlo. Tal vez los vientos siguen siendo cada vez más fuertes. Solo cuando Jesús subió a la barca, ¿qué pasó con los vientos? Se calmaron. Miren que Él tal vez no necesitó reprender los vientos, tan solo con Él entrar a la barca, los vientos se calmaron. Tan solo con que Cristo entre a mi vida, los vientos que están atormentando mi vida van a calmarse. Tan solo con que Jesús esté en nuestro corazón. Por eso es importante dejar que Él entre a mi vida. Tercero, desarma tu corazón.
no lo endurezcas. A veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, a veces nosotros dejamos que nuestros sentimientos los manejen los problemas, y por eso hacemos que nuestro corazón se endurezca, y por eso hacemos que muchas veces nuestro corazón se arme, nuestro corazón está armado. Dios quiere ayudarnos y nosotros estamos ahí armados a la defensiva. Desarma tu corazón, no dejes que tu corazón se endurezca. Eso es lo que le pasó a los discípulos. Ellos habían permitido que su corazón se endureciera, y por eso estaban en ese mar embravecido, y por eso no podían ver la protección de Dios. En el versículo 52, ¿qué dice? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué dice? Endurecidos sus corazones. ¿Por qué le había pasado eso a los discípulos? Porque su corazón estaba endurecido. Porque habían visto la multiplicación de los panes y de los peces, mas sin embargo, su corazón todavía seguía siendo duro. ¿Cuántas veces nosotros vemos milagros, no solo en los demás, sino en nuestra propia vida? Hemos visto milagros, mas sin embargo nuestro corazón muchas veces sigue endurecido. Los discípulos, cuando dejaron a Jesús allá con la multitud, lo dejaron cuando Él hizo el milagro de la multiplicación, y era a esa gente la que Jesús estaba despidiendo. Pero ellos tenían tan duro el corazón que dejaron a Jesús allí con todo ese poco de gente, y ellos prefirieron irse cómodos en su barca. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no le podemos servir a Dios de corazón. Ellos podrían haberse quedado escribiendo: Señor Jesús, tú te vas a quedar con todos ellos. No, nosotros nos vamos a quedar ayudando. ¿Cómo nos vamos a ir en la barca cómodos y te vamos a dejar con todo ese poco gente solo? Pero sin embargo dice que Jesús se quedó ahí solo. Y después se fue a orar, y también se fue a orar solo. Y podían quedarse sirviendo, y podían haberse evitado todo eso que les estaba pasando. Pero ¿por qué ellos se fueron? ¿Y por qué les pasó eso? Porque tenían, que dice, su corazón endurecido. No habían entendido lo que Cristo hizo. No habían entendido del amor y de la misericordia de Jesús al multiplicar esos panes y al dar de comer al hambriento. Mientras tengamos el corazón endurecido, difícilmente vamos a sentir a Dios. Solamente un corazón sensible puede escuchar la voz de Jesús. No dejes que ese problema que tienes endurezca tu corazón. Cuando tenemos el corazón endurecido no podemos escuchar ni a Dios ni a los demás. Un corazón endurecido solo piensa en vengarse. Un corazón endurecido solo piensa en pagar de la misma forma con que le pagaron. Un corazón endurecido no va a entender a la esposa. Un corazón endurecido no va a entender a sus hijos. Necesitamos desarmar nuestro corazón. Deja que Jesús suba tu barca, que es tu vida, y entonces la paz llegará a nosotros. La paz en medio de la tormenta. Tal vez Jesús no nos saque del mar en el que estamos, pero sí puede controlar los vientos que están a punto de hundirnos. Miren que Jesús llegó a ellos y los sacó del mar. No. ¿Qué hizo? Calmó los vientos. Ellos seguían en el mar, pero los vientos habían sido calmados. Tal vez tú y yo todavía por algún tiempo sigamos en ese mar, pero sí lo que vamos a tener es paz. Esos vientos ya no nos van a asustar, esos vientos ya no nos van a hundir, aunque tal vez sigamos en ese mar. Lo que Él hace es calmar, lo que Él hace es darnos paz en medio de la tormenta. Tal vez ese mar en el cual estás, cualquiera de ese problema que sea, puede ser en ese mar. Dios sabe que es necesario que pasemos por ese mar. Por eso tal vez Él no nos va a quitar ese mar, pero sí va a calmar esos vientos, para que nosotros podamos remar sin ningún problema. Para ellos llegar a la orilla tenían que remar, pero los vientos estaban en contra y no los dejaban remar. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Les controló, le quitó los vientos para que ellos puedan remar.
Mira que Jesús no cogió el bote y los llevó a la orilla. No, Él les facilitó las cosas para que ellos pudieran remar. Porque ellos no podían remar, ellos estaban atrancados, los vientos los detenían. Jesús dijo, yo me paro frente de ellos, yo me subo a la barca y los vientos se van a calmar. Y entonces ellos van a poder remar. Dios sabe que tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos. Y vamos a remar. Lo que Él va a hacer es quitarnos esos vientos. No sé qué vientos tienes y que te impiden remar. Cristo no te va a sacar del mar. A ellos no los sacó del mar. A ellos lo que hizo fue calmarle los vientos. Ese problema que tenemos lo vamos a tener que luchar y esforzarnos. Pero lo que Él sí va a hacer es calmar los vientos para que yo pueda remar. Esos discípulos no podían remar. Jesús les facilitó. Ese remar es esfuerzo. Dios no te va a evitar el esfuerzo. Dios no nos va a evitar el esfuerzo. Ese hogar va a ser restaurado, pero tal vez yo tengo que ir a pedir perdón. Ese hogar va a ser restaurado, pero yo tampoco voy a tener que esforzarme por cambiar. Solo que Él va a quitar los vientos. Ya no va a haber tanta oposición, ya no va a haber tanto viento que me haga regresar atrás. Ese problema que tienes con tu esposo, con tu esposa, lo que Cristo quiere es quitarte esos vientos fuertes, mas no te va a evitar el esfuerzo que tienes que hacer. Vas a tener que hacer, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero ya es más fácil. Si esos vientos no están en contra, ya es más fácil remar, ya es más fácil llegar a la orilla. ¿A qué orilla tienes que llegar? Jesucristo esta tarde lo que quiere decirte es: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo voy a controlar esos vientos y voy a cuidarte mientras tú tienes que remar y llegar a la orilla. Amén. Amén. Démosle la gloria.